Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas noches. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior sale y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, tú que te vas a conectar esta noche o mañana o cualquier día, y aquellos que se van a conectar y no pueden. Hoy es jueves 10 de octubre de 2013, 10 de octubre de 2013, el programa es el número 614. Me complace anunciarles que el próximo 2 de noviembre, sábado, a las 2 de la tarde en la Librería Panamericana, frente a Oviedo, Avenida del Poblado, haremos un seminario extra fabuloso. No se lo esperan, no se lo imaginan. El nombre, la pareja. ¿Qué es una pareja? ¿Cómo se forma? ¿Quiénes son los integrantes de una pareja? ¿Cómo hacer que la pareja perdure, procree y perdure hasta la vejez y muerte? ¡Wow! El precio será por parejas. Una persona individual, 30,000 pesos, dos personas en pareja, 50,000. Para inscripciones, 301-397-8087, el señor Giovanni Rojas. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Estamos en un delicioso capítulo adicional del libro de Flora Davis, El lenguaje de los gestos. Escuchen. Algunas veces las culturas emplean los mismos emblemas, pero con un significado totalmente diferente. Sacar la lengua es considerado una señal de maleducación entre nuestros niños, pero en el sur de China moderna, una rápida exhibición de la lengua significa turbación. En el Tíbet representa una señal de educada cortesía y los habitantes de las islas marquesas sacan la lengua para negar. ¿Me quieres? Eso quiere decir, no me acuerdo. Resulta obvio que una persona que visita un país extranjero puede encontrarse ante un problema embarazoso si emplea un emblema que no corresponde a la cultura local. Por ejemplo, un norteamericano que estaba dictando conferencias en Colombia les hablaba a sus alumnos acerca de los niños de edad preescolar. Cuando estiró el brazo con la palma de la mano hacia abajo para indicar la altura de estos niños, toda la clase comenzó a reír. Parece ser que en Colombia este gesto se emplea para señalar el tamaño de los animales, pero nunca el del ser humano. Incidentes de este tipo indujeron a dos jóvenes becados de la Universidad de Colombia a escribir lo que probablemente es el primer manual para interpretar emblemas. A pesar de que algunos profesores de idiomas han señalado que la gente no espera que los extranjeros hagan gestos perfectos, en cuanto sean fluidamente bilingües, parece lógico que los estudiantes traten de aprender, aunque sea someramente, la parte de las cinesis de una lengua, al mismo tiempo que aprenden su vocabulario. Es probable que en el futuro se encare así la enseñanza de los idiomas. La gesticulación ha sido estudiada dentro del punto de vista totalmente distinto de las especialidades en cinesis, que ven en ella un elemento perfectamente delineado dentro de la corriente regular y hasta relativa de los movimientos corporales. Adam Kendon realizó un análisis detallado de las gesticulaciones de un hombre que fue filmado mientras hablaba a un grupo informal de aproximadamente 11 personas. Con la ayuda de un lingüista, Kendon dividió la conferencia no en unidades gramaticales, sino en sectores fonéticos, basados en los ritmos y los patrones de entonación del discurso en sí. Descubrió que esta conferencia de 2 minutos podía ser analizada en 3 párrafos, que contenían entre ellos 11 subpárrafos, los que a su vez estaban formados por 18 locuciones. Estas a su vez podían subdividirse en 48 frases. Kendon realizó a continuación un sorprendente descubrimiento. Cada nivel de un discurso está acompañado por una norma contrastante de movimiento corporal, de tal manera que cuando el orador pasa de una frase a la siguiente o de una oración a otra, también varía de un tipo de movimiento corporal a otro. Durante el primero de los 3 párrafos, por ejemplo, el hombre gesticulaba únicamente con su brazo derecho, durante el segundo con el izquierdo y durante el tercero con ambos. Dentro de los subpárrafos podía emplear amplios movimientos de adentro hacia afuera con todo el brazo durante la primera oración, gestos con la muñeca sola y los dedos durante el segundo, y luego podría
podría flexionar el brazo hasta el codo durante el tercero. Lo mismo ocurría a nivel de las frases. Kendall me explicó que el hombre de la película estaba representando mediante su gesticulación la estructura gramatical de lo que decía. Además, asociaba en forma regular algunos movimientos con frases e ideas particulares. En un momento dado, expresó: los británicos son conscientes de sí mismos, mientras mantenía sus manos en el regazo, los dedos entrecruzados, entre tanto las palmas y los pulgares hacia arriba. En el siguiente párrafo volvió a citar la misma idea, pero expresándola de manera diferente. Sin embargo, la acompañó con la misma posición de las manos. Todo esto concuerda de manera bastante clara con los descubrimientos de la cinesis acerca de la postura, en el sentido de que ante cada encuentro el hombre acomoda su cuerpo mediante una serie de posiciones diferentes. Adoptará una postura especial para hablar y otra para escuchar, y algunas veces hará diferencias entre las posturas para hablar. Se presentará en una forma al interrogar, en otra al dar órdenes, en otra para dar explicaciones y así sucesivamente. Mediante el microanálisis se ha llegado a la conclusión de que los movimientos corporales de un hombre cambian de dirección cuando coinciden con los ritmos del lenguaje, de tal manera que aún a nivel silábico el cuerpo danzará al ritmo de las palabras. Un problema que interesa actualmente a Kendall es el contexto en el que la gente gesticula o deja de hacerlo. Notó que el hombre de la película estaba diciendo un pequeño discurso que probablemente tenía bien pensado de antemano y lo pronunció sin dificultades. Como sabía aproximadamente lo que diría a continuación, el hombre continuaba sus gestos, aun cuando no lo hacía conscientemente, con la fluidez de sus palabras. También se realizan gesticulaciones durante discursos que no denotan tanta seguridad. Kendall observó que cuando una persona se interrumpe en medio de una frase mientras busca la próxima palabra, trata de representarla mediante el movimiento de sus manos. Una mujer que decía que había traído rodando una mesa con una torta encima. Había dibujado en el aire con un dedo un movimiento circular y horizontal con la forma de una torta mientras dudaba lo que decía. Kendall sugirió que algunas veces la gente suele hacer gestos indicando lo que está por decir y agregó: también es cierto que si usted le pide a alguien que repita algo que no entendió claramente, aun cuando anteriormente no haya gesticulado, seguramente lo hará al repetir la explicación. Los gestos aparecen cuando una persona tiene más dificultad para expresar lo que quiere decir o cuando le cuesta más trabajo hacerse comprender por su interlocutor. Cuando más necesita despertar sus sentidos, mayor intensidad da a la expresión corporal, de tal manera que cada vez gesticula con mayor amplitud. Esta explicación está refrendada en un experimento realizado por el psicólogo Howard Rosenfeld. Descubrió que las personas a las que se le indica que traten de parecer agradables ante terceros, gesticulan más y también sonríen más que las que reciben la consigna de no mostrarse demasiado amistosas. Cuando una persona gesticula, se da cuenta solo periféricamente de lo que hace. Es más consciente del movimiento de las manos que la otra persona, pero en general se fija más en el rostro que en ellas. Sin embargo, las manos están maravillosamente articuladas. Se pueden lograr 700,000 posiciones diferentes. Se pueden lograr 700,000 posiciones diferentes utilizando ambas combinaciones de movimiento del brazo, de la muñeca y de los dedos. El profesor Edward Adams de la Universidad del Estado de Pensilvania ha notado que los movimientos de las manos también son económicos, rápidos de emplear y pueden ejecutarse con mayor velocidad que el lenguaje hablado. A través de la historia ha habido lenguajes por señas que realmente reemplazaron a las palabras. Efectivamente, algunos científicos sugieren que el primitivo lenguaje del hombre era por señas. Aseguran también que el hombre aprende el lenguaje de los gestos con toda facilidad. Los niños sordomudos inventan rápidamente su propio sistema de comunicaciones si no se les enseña uno preestablecido. Sin embargo, en nuestros días hablamos con nuestra lengua más que con nuestras manos. Obviamente es la mejor manera de hacerlo.
La voz humana es capaz de lograr muchos matices ricos y sutiles y la persona que habla gesticulando con las manos necesariamente dejará de hacerlo si necesita emplearlas en otros menesteres. Aún así, la gesticulación transmite muchas cosas, sirve de clave a la atención de un individuo, puede ayudar a precisar su origen étnico y representa una manera directa de expresión de su personalidad. Mensajes a la distancia y en lugar. El sentido del yo de un individuo está limitado por su piel. Se desplaza dentro de una especie de burbuja invisible que representa la cantidad de espacio aéreo que siente que debe haber entre él y los demás. Esto es algo que cualquiera puede demostrar fácilmente acercándose en una forma gradual a otra persona. En algún momento, ésta comenzará a irritarse y sin darse cuenta a retroceder. Las cámaras han registrado los temblores y los mínimos movimientos oculares que dejan al descubierto el momento en que se interrumpe en la burbuja, que se irrumpe en la burbuja ajena. Edward Hall, profesor de antropología de la Northwestern University, observó por primera vez y comentó este fuerte sentido del espacio personal. La preocupación principal de Hall consiste en los malentendidos que pueden surgir del hecho de que las personas de diferentes culturas disponen de sus microespacios en forma distinta. Para dos norteamericanos adultos, la distancia cómoda para conversar es de aproximadamente 70 centímetros a los 2 pies. A los sudamericanos les gusta colocarse mucho más cerca, lo que crea un problema cuando un norteamericano y un sudamericano se encuentran frente a frente. El sudamericano se desplaza en lo que él considera la distancia apropiada para el diálogo. Puede ser considerado agresivo por el norteamericano. A su vez, este parecerá engreído para el otro al tratar de mantener la distancia que para él es adecuada. Hall observó una vez una conversación entre un latino y un norteamericano que comenzó en la esquina de un corredor de 10 metros y finalmente terminó en la otra. El desplazamiento se produjo por una serie continuada de pasos hacia atrás del norteamericano, a igual ritmo de los pasos hacia adelante de su interlocutor. Si existe una incomprensión entre los americanos del norte y los del sur con respecto a la distancia adecuada para mantener una conversación social, los norteamericanos y los árabes son mucho menos compatibles en sus hábitos en cuanto al espacio. A esto les encanta la proximidad. Hall explica que los mediterráneos pertenecen a una cultura de contacto y en una conversación literalmente rodean a la otra persona. Le toman la mano. Yo veía en Marruecos a los árabes en cuclillas y cogidos de las manos. Le toman la mano, le miran a los ojos y la envuelven en su aliento. Una vez le pregunté a un árabe cómo se daba cuenta cuando le llegaba a otra persona. Me miró como si estuviera loca y me dijo, si no llego a él es porque está muerto. El interés del Dr. Hall por el uso que hace el hombre del microespacio despertó a comienzos de 1950 cuando era director del programa de instrucción punto 4 en el Instituto Nacional del Servicio Exterior. Al conversar con norteamericanos que habían vivido en el extranjero, descubrió que muchos de ellos se habían sentido sumamente afectados por diferencias culturales de una naturaleza tan sutil como para que sus efectos se percibieran casi exclusivamente en su nivel de preconsciente. A este fenómeno se le denomina generalmente shock cultural. El problema es que relativamente hablando, los norteamericanos viven una cultura de no contacto, no tocar. En parte es el resultado de su herencia puritana. El Dr. Hall señala que pasamos años enseñando a nuestros niños a no aproximarse demasiado, a no recostarse sobre otros. Equiparamos el contacto físico con el sexo de tal manera que al ver a dos personas muy cerca la una de la otra, presumimos que están cortejándose o conspirando. En situaciones en que nos vemos forzados a estar demasiado cerca de otras personas, como en el subterráneo o en un ascensor, tratamos cuidadosamente de no compensar ese equilibrio. Miramos hacia otro lado, nos damos vuelta y se hace un contacto físico real. Los músculos del lado en que este se produce se pondrán automáticamente tensos. La mayoría de nosotros consideramos que esta es la única manera correcta de proceder. No puedo soportar a este tipo, dijo un corredor de bolsa refiriéndose a un colega. Algunas veces debo viajar con él en el subterráneo y prácticamente se deja caer sobre mí. Siento entonces como si una montaña de gelatina caliente avanzara hacia mí.
Los animales también reaccionan frente al problema del espacio y en forma que es predecible para cada especie. Muchos poseen una distancia de fuga y una distancia crítica. Si cualquier ser viviente suficientemente amenazador aparece dentro de la distancia de fuga del animal, éste huirá. Pero si el animal se ve acorralado y la amenaza entra en el ámbito de la distancia crítica, entonces atacará. Los domadores aparentemente manejan a los leones porque conocen milímetro por milímetro la distancia crítica del animal. El domador atraviesa este límite de sensibilidad y el león salta y cae, no casualmente, por cierto, sobre la banqueta que lo separa. Instantáneamente, el hombre retrocede hasta quedar nuevamente fuera de la distancia crítica. El animal queda en el lugar, pues desde allí no siente necesidad de atacar. La burbuja del espacio personal de un ser humano representa al mismo tiempo su margen de seguridad. Dejemos que un extraño irrumpa en ella, inmediatamente surgirá la necesidad de huir o atacar. Los libros de texto policiales reconocen esto cuando aconsejan a los detectives que al interrogar a un sospechoso se sienten cerca de él, sin ninguna mesa u otro obstáculo intermedio, y se acerquen a él a medida que avanza el interrogatorio. El grado de proximidad puede transmitir mensajes más sutiles que una amenaza. Hall ha sugerido que expresa claramente la naturaleza de cualquier encuentro. De hecho, ha confeccionado una escala hipotética de distancias consideradas apropiadas en este país para cada tipo de relación. El contacto de hasta 45 centímetros es la distancia apropiada para reñir, galantear o conversar íntimamente. A esta distancia, las personas se comunican no solo por medio de palabras, sino por el tacto, el olor, la temperatura del cuerpo. Cada uno está consciente del ritmo respiratorio del otro, de las variaciones en el color de la piel. La distancia que Hall considera espacio personal es de 45 a 75 centímetros. Esta se aproxima al espacio de la burbuja personal en una cultura de no contacto como la nuestra. La mujer puede permanecer cómodamente dentro de la burbuja de su marido, pero no se sentirá así si otra mujer lo hace. Para la mayoría de la gente, la distancia personal en la fase alejada, 75 centímetros o 1,20 m, está limitada por la extensión del brazo, es decir, el límite del dominio físico es la distancia apropiada para discutir asuntos personales. La distancia social correcta es de 1,20 m a 2 metros. En una oficina, la gente que trabaja junta normalmente adoptará esta distancia para conversar. Sin embargo, cuando un hombre se coloca de pie a una distancia que oscila entre 2 y 3 metros de donde está sentada su secretaria y la mira desde allí, obtendrá un efecto dominador. La distancia social más alejada, entre 3 y 4 metros, es la que corresponde a conversaciones formales. Los escritorios de personas importantes suelen ser muy anchos para mantener distancias con sus visitantes. Ejemplo, más allá de 4 metros se considera una distancia para el público adecuada para pronunciar discursos o algunas personas muy rígidas y formales de conversación. Elegir las distancias adecuadas puede llegar a ser crucial. Un joven que conozco, al recibir una declaración de amor de parte de un hombre a quien ella creía amar, lo rechazó de inmediato. Lo que la decidió a tal actitud fue el hecho de que él le declaró su amor sentado en una silla a una distancia de 2 metros. Interesante. Hall considera que el ser humano no solamente tiene un sentimiento muy arraigado en cuanto al espacio que necesita, sino que posee una necesidad real y biológica de él. La importancia de este hecho queda demostrada en estudios sobre población hechos con animales. Hasta hace relativamente poco tiempo, los científicos creían que los límites de población de las especies salvajes estaban determinados por una combinación entre la escasez de alimentos y los depredadores naturales. Por lo tanto, predecían que si se producía una superpoblación en la Tierra, sobrevendría el hambre mundial y las guerras porque los alimentos rápidamente reducirían el número de habitantes. Esa fue una teoría de un tal Malthus por allá en 1950. Y si la población seguía creciendo, se llenaría la Tierra, no habría alimentos. Pero ahora se sugiere que el espacio puede ser una necesidad tan acuciante para el hombre como el alimento. En experimentos realizados con ratas
Se ha observado que mucho antes que se presente el problema real de la alimentación, los animales entran en un estado de tensión tal por falta del espacio que comienzan a comportarse de una manera totalmente extraña, en realidad muy similar a la de los seres humanos. Los machos se vuelven homosexuales, corren en manadas, violan, asesinan y cometen actos de pillaje, o simplemente se dejan estar tornándose totalmente pasivos. Este fenómeno descorazonador se denomina derrumbe del comportamiento. Para un mundo enfrentado por la superpoblación, las implicaciones de este problema son alarmantes a pesar de que algunos científicos todavía dudan de si se puede o se debe generalizar entre seres humanos y animales. También ha habido sugerencias de que para los hombres y posiblemente para las ratas, lo que más importante no es la porción del espacio disponible o la preservación de la burbuja individual, sino el número de situaciones con quienes el individuo se ve forzado a interactuar. Si esto fuera cierto, en nuestras grandes ciudades podríamos acomodar cuidadosamente a la gente de tal manera que no se molestara entre sí. Las personas deberían ser capaces de sobrevivir razonablemente bien sin importar la densidad por metro cuadrado que ocupan. También existe una evidencia creciente de que en algunas áreas del mundo el hambre está solo a unas pocas décadas de distancia y por lo tanto más próxima que un colapso del comportamiento. Y si ustedes escuchan o leen la prensa de ayer y de antier sobre el hacinamiento en nuestras cárceles se sorprenderían. 250, 350%. Pero y en términos menos dramáticos, la superpoblación tiene influencia definitiva sobre el comportamiento y esta influencia es diferente para el hombre y para la mujer. Los hombres encerrados en una habitación pequeña se tornan desconfiados y combativos. Las mujeres en una situación semejante se hacen más amigas e íntimas entre sí. Suelen encontrar la experiencia agradable y gustar más una de otra que si estuvieran en un ambiente de mayores dimensiones. En un espacio reducido, un jurado enteramente masculino dará un veredicto más estricto, mientras que uno femenino será más benigno. Otros psicólogos han ideado experimentos basados en las observaciones de Hall acerca del comportamiento proxémico o del espacio social de los norteamericanos. Proxémicos, proximidad, espacio social. Su evidencia sugiere que la forma en que los seres humanos se ubican entre sí puede ser determinada no solo por su cultura y la relación que ésta implica, sino también por otros factores. En una reunión social, las personas necesariamente estarán de pie y muy juntas para poder conversar. Lo mismo sucede, según se deduce de los experimentos, cuando la gente se encuentra en un lugar público, tal como en un parque. Aidan Kennan sugiere que en público la gente necesita demostrar más claramente el hecho de que está junta, que están con, para emplear el término técnico, y de esta manera pueden permanecer en una pequeña burbuja de intimidad. Cuando dos individuos están parados más juntos de lo que la situación o el ambiente pudiera aconsejar, puede ser simplemente porque se agradan mutuamente. Los estudios psicológicos han demostrado que los seres humanos prefieren pararse más cerca de aquellas personas que les agradan y más lejos de las que no son de su gusto. Que los amigos se paran más cerca que los simples conocidos y los conocidos más cerca que los extraños. La evidencia también demuestra que en situaciones íntimas, los introvertidos mantienen una distancia algo mayor que los extrovertidos y que las parejas de mujeres lo hacen más cerca que las parejas de los hombres. El psiquiatra Augustus Kinzel ha estudiado lo que él llama la zona de absorción del cuerpo entre convictos violentos y no violentos. Luego de haber ubicado a un prisionero en el centro de una habitación pequeña y vacía, Kinzel se acercó lentamente hacia él, instruyendo al hombre para que informara cuando sentía que se le había aproximado demasiado. Los violentos reaccionaban vivamente cuando Kinzel estaba aproximadamente a 85 centímetros de distancia. Los no violentos no decían nada hasta que el psiquiatra se ubicaba a medio metro. Los primeros dijeron que se sentían amenazados o que Kinzel se iba a abalanzar sobre ellos. Este experimento parece sugerir que la técnica proxémica podrá llegar a servir algún día para detectar a los individuos potencialmente violentos. Pero Kinzel hace la salvedad de que no servirá para identificar positivamente a todos los individuos de esta condición. Algunos poseen una zona de absorción normal. También señala que puede haber otros tipos de comportamientos relacionados con grandes zonas de absorción que todavía no conocemos.
Otra serie de experimentos bastante sorprendentes es la realizada por el psicólogo Robert Clark y que indica que personas enfermas pueden muy bien sentirse solas y aisladas debido a la distancia que conservan las personas que toman contacto con ellas. Clark pidió a ciertos estudiantes universitarios que entraran en una habitación y conversaran con la persona que se encontraba adentro. Algunas veces les describía al sujeto como epiléptico y otras veces no. Cuando les decía que se trataba de un epiléptico, se sentaban muy lejos. Cuando Clark empleaba un falso inválido y obtenía la misma respuesta. Todo esto se toma más perturbador si se considera que el individuo probablemente deja traslucir sus reacciones negativas a través de otras formas no verbales. El espacio también puede proporcionar un signo de estatus. Al mostrar varias personas un cortometraje mudo de un ejecutivo que entra en la oficina de otro, todas coinciden notablemente en clasificar la importancia de cada uno de ellos. Las claves empleadas fueron el tiempo y la distancia. ¿Cuánto tiempo tardó el hombre del escritorio antes de contestar al llamado a su puerta? ¿Cuánto tardó en ponerse de pie? ¿Hasta dónde entró el visitante en el escritorio? Cuanto más se aproximaba, tanto más importante era considerado. Y por supuesto, la estimación de su estatus decrecía cuando el que estaba detrás del escritorio demoraba en atender. De estas maneras insignificantes y cientos de veces por día, el individuo reafirma silenciosamente su superioridad, desafía a otros o se asegura de sí mismo que conoce su lugar. El comportamiento especial en público ha sido investigado por Robert Sommer de la Universidad de California y por otros numerosos psicólogos. En un experimento llevado a cabo en la biblioteca de la universidad, el investigador seleccionaba una víctima rodeada de asientos vacíos y se sentaba en uno próximo a él. Esto viola reglas sociales implícitas, puesto que si hay suficiente espacio libre, se espera que uno mantenga la distancia. La víctima generalmente reaccionaba con gestos defensivos o incómodos, cambios de postura o trataba de apartarse, sentándose en el borde de la silla. Pero si el investigador no solo se sentaba cerca de él, sino que luego se aproximaba aún más, con frecuencia la víctima huía de carrera. Rara vez se hace una protesta verbal porque a pesar de que las personas tienen un fuerte sentido acerca de la ubicación respectiva en lugares públicos, este sentimiento no se suele expresar con palabras. En un orinal masculino hay 5 o 6 cubículos perfectamente dispuestos, no pasa nada. Sin embargo, se observa cómo cierto hombre que llega y se hace y en el siguiente de otro hombre hace que el primero digo yo. Cuando te abrazas, cuando te quieres. En un teatro hay 3 sillas vacías y el hombre o la mujer llegan y se sienten inmediatamente después. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan una silla de por medio? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana es viernes. De todo. Prepárense. Les recuerdo que el próximo seminario, 2 de noviembre de 2013, 2 de noviembre, sábado, Biblioteca Panamericana, la pareja. ¿Cómo deben unirse 2 personas? ¿Cómo iniciar un noviazgo? ¿Qué hacer durante el noviazgo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo programar los hijos? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo vivir la edad adulta con los hijos adultos? Llamar a Giovanni 301-397-8087. 301-397-8087. Vale 50,000 pesos para 2, 30,000 para uno. Yo digo, vayan con su pareja, vayan con su novio, con su esposo, con su cónyuge, pareja, como lo quieran llamar. Eso es lo importante, ir con la pareja. Van a encontrar, van a saber muchísimas cosas que no hacemos y que sí afectan la relación. Muchísimas cosas que no hacemos como parejas y que sí afectan la relación. De otro lado, el índice de divorcios actual es de no te lo puedo creer. Así que, por favor. Y no se les olvide de ir. Por nada. Hasta mañana. Los llevo en mi corazón.